Dios le bendiga, hermanos, en esta mañana. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su fidelidad, por su amor, por el perdón de nuestros pecados y por la salvación de nuestra alma. El estudio de hoy se centra en el juicio de Dios y su obra para redimir y restaurar el justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios debería llevarnos a reconocer que nuestra respuesta a Dios tiene consecuencias eternas y luego elegir seguirlos. También debía motivarnos a advertir activamente a otros el juicio venidero y contarles sobre el plan redentor de Dios para la salvación de ese juicio. El tema del estudio de nuestra enseñanza de esta mañana se llama juicio eterno o gozo eterno. Amén. Así se llama nuestro estudio. Encontramos este mensaje, estas profecías, en Isaías capítulo 34. Y dice así: acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad. Oiga la tierra, y cuando hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ella. Las destruirá y las entregará a matadero. Y los muertos de ella serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará ardor, y los montes se disolverán por la sangre de ellas. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollará el cielo como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae la hoja de la higuera. Porque ese día de venganza de Jehová, año de retribución, y el pleito de Sión. Y su arroyo se convertirá en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación. Será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Así dice Dios. El profeta Isaías escribió estas palabras. Pero Dios le dio la palabra. El profeta no escribió por su propia interpretación, sino que Dios dio la palabra y el Espíritu de Dios motivó a Isaías a dar este mensaje para los pueblos de su tiempo y para los que ha de acontecer en el tiempo futuro. Dios destruirá las naciones malvadas. Amén. En nuestro tiempo, esta profecía fue escrita muchísimos años. Pero en nuestro tiempo se está cumpliendo todo esto. En nuestro tiempo, muy poca gente quiere buscar a Dios. En nuestro tiempo nadie tiene tiempo.
de meditar en su camino. Todos van corriendo. Pero Dios nos ha llamado a proclamar este mensaje todavía, hoy en día. Dios nos llamó, nos salvó con un propósito de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Quizá las naciones, no podemos llegar a las naciones, pero sí podemos llegar a nuestros vecinos, a nuestros amigos de trabajo, a la gente que nos rodea. Podemos anunciar que Dios traerá un juicio en el tiempo futuro y no muy lejos de nuestro tiempo. Porque Dios es paciente. Él es paciente. Él es misericordioso. Por eso Él no ha traído el juicio todavía. Porque Él es paciente. A lo largo de los siglos Dios ha juzgado a diversas personas o naciones, entre ellos a su propio pueblo escogido. Pero se avecina un tiempo de juicio eterno, que ninguna nación o individuo podrá evitar. Así como Dios llamó a todas las naciones y pueblos a escuchar el mensaje de Isaías sobre el juicio venidero de los enemigos del pueblo de Dios, es importante que su pueblo hoy proclame el mensaje de la salvación para todos los pueblos y naciones, invitándolo a aceptar su redención y escapar del juicio venidero. Amén. Y escapar del juicio venidero. En Isaías 54, en Isaías 34 comienza con un llamado para que todas las personas en todas las naciones escuchen lo que Dios está anunciando. Versículo 1. Esto habla tanto a la magnitud del anuncio como la amplitud de su tema. Dios pronunció su ira contra todas las naciones y su ejército porque estaban luchando contra él, a luchar contra su pueblo. Y así Dios declaró su destrucción total. La frase "la destruirá" habla de la entrega irrevocable de cosas o personas a la destrucción. Número 21, 1 al 3. Presenta a los israelitas haciendo esto con una ciudad de los cananeos, destruyendo completamente también a sus habitantes. El mensaje es una descripción gráfica de las consecuencias del juicio de Dios sobre los ejércitos de las naciones. Isaías 34:3 representa la aniquilación de estas fuerzas. Por lo tanto, más que una simple derrota, los cadáveres quedarán sin enterrar y se pudrirán y apestarán, y la sangre bañará las montañas. Es realmente una escena horrible. Pero esto va a acontecer. Va a acontecer. Jesús haya estado haciendo referencia a estos eventos cuando habló de cómo las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Mateo 24:29. El sexto sello, descrito en Apocalipsis 6:12 al 14, también parece aludir a la profecía de Isaías, porque habla de estrellas
que caen como los higos, caen de un árbol y del cielo se enrolla como un pergamino. El juicio de Dios sobre los impíos es seguro y definitivo. Lamentablemente las personas pueden confundir la paciencia de Dios con la apatía ante la maldad o la impotencia de lidiar con ellas. Sin embargo, la paciencia de Dios deja abierta la oportunidad para que los malvados se arrepientan, para que no enfrenten al juicio por sus pecados. El juicio de Dios aguardaba a los enemigos de su pueblo. Nada podría detener ese juicio y resultaría de una devastación total. Dios había elegido a los hijos de Israel para que fueran el linaje a través del cual vendría el Mesías. Les había prometido la tierra de Canaán como su hogar, y las naciones que los habían perseguido fueron señaladas como objeto de juicio, especialmente la tierra de Edom. Dios trajo juicio sobre Edom. Este pueblo, Dios se enojó con ellos. Porque cuando los hijos de Dios, los israelitas, pidieron ayuda, ellos no ayudaron. Al contrario, se regocijaron, se alegraron de que el pueblo de Dios muriera en el desierto. Su deseo era que el pueblo de Dios fuese eliminado. Por eso Dios se enojó con ellos y lo destruyó totalmente hasta el día de hoy. Y en lugar de su ciudad, es morada de puros animales, chacales, lobos, animales feroces. Porque la ira de Dios destruyó a esta nación. Totalmente todo. Amén. El plan de Dios siempre prevalecerá, incluso el odio de Edom hacia el pueblo de Judá y Jerusalén. No disuadiría el plan de Dios de traer a su hijo al mundo a través del linaje de Judá. Aún hoy, obrar contra el plan de Dios y su pueblo siempre resultará en juicio. Dios es paciente, así que pueden transcurrir muchos años, pero Él juzgará en el momento adecuado. Eso lo hará Dios en el momento adecuado. La hostilidad entre los hijos de Israel y los edomitas no era un desarrollo nuevo, sino que se remontaban en el libro de Génesis 25, 19, 34 y número 20, 14, 21. Los edomitas son los descendientes de Esaú, cuyo odio hacia su hermano Jacob está bien documentado en Génesis 27, 41. Incluso antes del nacimiento de Jacob y Esaú, Dios había declarado que el mayor, o sea, Esaú, serviría al menor, Jacob. Los acontecimientos de la vida de ambos y su descendencia fueron el cumplimiento de esta profecía. Amén. Fueron cumplidos de esta profecía. La destrucción de Edom como resultado del juicio de Dios sería tan completamente que los animales ocuparían el territorio
Si bien esto os parece extremo, aquellos que se rebelan contra Dios y maltratan a otros harían bien en tomar en cuenta el juicio de Dios sobre el Edom. La certeza de que el juicio se pronuncie específicamente contra Edom y las naciones malvadas del mundo en general se aclara en Isaías 34, 16 y 17. El libro de Jehová muestra el registro de pronunciamiento del Señor en este juicio venidero. Cualquiera que dudara de que estas cosas sucederían fue invitado a leer lo que Isaías había escrito. En el tiempo venidero, la precisión de lo que Dios dijo que sucedería será bastada obvia. Todo se cumplirá. Todo se cumplirá. Amén. Todo se cumplirá. Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Todo tiene su cumplimiento. Todo se cumplirá. Pero usted, que ya ha sido salvo, gócese de la salvación. Cuide su salvación. Disfrute de su salvación. Y no tema, que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Vendrán tormentas, se levantarán guerras, pestes, mas a ti no te llegará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero tenemos que honrar a Dios con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestro caminar, con nuestro hablar. Porque somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, lavados con la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Nos dio salvación, no por obra, sino por la fe en Él. Hoy somos salvos por medio de la fe en Cristo. Y eso no es de obra de nosotros, sino es regalo de Dios. Gloria a Dios. Dios ha anunciado que estas cosas sucederán. Vendrán días difíciles, pero bienaventurados los que creen, porque no tendrán parte en este juicio. Dios nos libertará antes que el juicio de Dios venga. Gloria a Dios. Restauración y bendición para el pueblo de Dios. Aquí nos trasladamos al otro lado del contraste en este estudio. El juicio de Dios estaba trayendo a las naciones, en general a Edom. En particular, se contrasta con la restauración, la sanidad y la provisión que Él traería a su pueblo. Amén. En capítulo 35 continúa la profecía del capítulo 34, mientras que el capítulo anterior se centró en la venganza segura de Dios sobre los enemigos, el pueblo judío, Edom en particular. El capítulo 35 habla de gozo, seguridad, prosperidad que tendrá su pueblo. Este es un claro recordatorio de que Dios quiere redimir y restaurar. Dios no se complace en la muerte de los impíos,
Su voluntad es que los malvados se arrepientan y vivan. Ezequiel 18:32. Mientras que Edom se convertía en un desierto desolado, la tierra del pueblo de judíos sería restaurada. La fecundidad, la belleza de esta restauración se compara con el florecimiento de una rosa que produce alegría y gozo. Esta transformación restaurará la majestad, la belleza y la fertilidad de la tierra. La referencia de Líbano, Carmelo y Sarón lo dejan claro. Los majestuosos cedros eran la gloria del Líbano. Carmelo era conocido por su belleza y Sarón por su fertilidad y productividad de gloria de Dios. Volverá a ser evidente en la restauración de la tierra de Israel. Gloria a Dios. El pueblo de Dios, el pueblo de Judá, aún se enfrentaría en tiempo de exilio, provocado por su propia rebelión. Sin embargo, había una promesa de gozo eterno para el futuro. Aquellos que escucharon y creyeron la profecía de Isaías podrían aferrarse a ella durante el tiempo de exilio. Nosotros también podemos anticipar el gozo eterno si aceptamos a Jesús y vivimos conforme a la voluntad de Dios. Amén. En el versículo 8 del capítulo 35 continúa señalando que habrá un camino que proporcionará acceso a la tierra restaurada. Esto también refleja las bendiciones de Dios sobre su pueblo. Después de su tiempo del juicio, aunque serían llevados cautivos a tierras extranjeras, cuando volvieran a Dios, regresarían a su tierra. El camino que Isaías describe en este pasaje sería el camino por el cual regresará a la tierra prometida. Podría andar por este camino solo si volvían en santidad, apartados para Dios. Gloria a Dios. Hay una bendición para los que regresan al Señor, los que se arrepienten de sus pecados, aceptan a Jesús como su Salvador y le sirven. La profecía de Isaías seguramente no fue bien recibida cuando los anunció por primera vez. Si lo hubiera sido, la gente probablemente se habría arrepentido y el juicio anunciado se habría evitado. Pero no se arrepintieron. Tuvieron que ir al castigo. Tuvieron que ir al juicio. Hoy en día tampoco no es muy bien recibido el mensaje de Cristo. No es muy bien recibido el mensaje de la salvación, el perdón del pecado en el nombre de Jesús. Pero usted que escucha en esta mañana, dé oído a esta palabra. Arrepiéntase. Regrese a Dios. Busque a Dios mientras puede ser hallado. Él no está lejos de usted. Él está cerca. Clámele. Hable con Él. Busque ayuda a otros creyentes que han conocido a Jesús. Cómo Dios lo ha libertado. Cómo le ha dado salvación.
le ha devuelto la alegría, el gozo, la sanidad del alma, del espíritu y del cuerpo. Gloria a Dios. Sin embargo, la Escritura es clara en que solo hay un Dios verdadero, que es el juez de todos. Y Él es quien envió a su Hijo para dar su vida para que quien cree en Él no sea condenado. La salvación ocurre cuando las personas ponen su fe en Jesús y deciden seguirlo. Aquellos que eligen a Jesús aprenden a seguirlos, alejándose del pecado, viviendo para agradar a Dios como su pueblo redimido, las bendiciones que resultan de vivir como hijos de Dios. Amén. Hay bendición. Hay bendición. En Dios hay bendición. Aleluya. Hay prosperidad. Hay salvación. Hay promesa de vida eterna, de gozo eterno. Regrese a Jesús. Todavía es tiempo. Todavía es tiempo de salvación. Regrese a Jesús. Regrese a Jesús. Él lo está llamando. Él está con su mano abierta para recibirme y darle perdón y darle vida y vida eterna. No dude de su palabra. Su palabra es fiel y verdadera. Que Dios le bendiga. Que Dios le dé la fortaleza esta semana. Y aunque hay pandemia muy fuerte por todos lados, Él ha dicho, mas a ti no te tocará. Porque los que confían en Jehová, nada le dañará. Porque usted podrá estar seguro bajo la sombra de la sala de Jehová. Él lo librará. Él nos librará. Ninguna de estas plagas que mandé a Egipto te tocará a ti. Por cuando si obedecieres mis palabras y pusieres por ordenanza en tu camino. Regrésele a Jehová y tendrá vida eterna. Que Dios le bendiga. Y un saludo para todos mis hermanos en Cristo Jesús. Donde usted escucha este mensaje, un saludo para usted. Y que Dios le bendiga. Amén.